Un sueño se disipa. Nico Williams no será jugador del Barcelona y se ha anunciado la alternativa. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Nico Williams, talentoso jugador del Athletic Club, lleva mucho tiempo en el radar del equipo de culé. Sin embargo, tras su impresionante actuación en la Eurocopa, el pamplonés se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la delantera española, marcando 2 goles y dando una asistencia en 6 partidos, por lo que su fichaje se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, pese al interés del Barça en ficharle este verano, aún quedan algunos detalles que no se pueden pasar por alto y que hay que tener en cuenta. El Barcelona aún tiene que resolver la cuestión de entrar en la regla del 1.1, que le impide pagar una cláusula de rescisión de unos 58 millones de euros. Además, el acuerdo se complicó por la intervención de clubes financieramente poderosos como el Paris Saint-Germain, así como por la presión del Athletic Club, que lanzó una campaña masiva para retenerlo por todos lados. Por tanto, el equipo catalán deberá barajar varias alternativas como plan B si las negociaciones fracasan. Hemos presentado 4 opciones escalonadas que culé podría considerar si Nico decide quedarse en Bilbao o dirigirse al Paris Saint-Germain. Luis Díaz, Liverpool. El lateral izquierdo colombiano de 27 años es una opción experimentada para reforzar la banda izquierda. El jugador de Barracas llegará a Barcelona si de tener la oportunidad, después de jugar en 2 clubes europeos de prestigio como son el Liverpool y el Oporto, donde ha demostrado ser un delantero con capacidad de pase y ritmo. En este sentido, Lucho destaca por la facilidad con la que dribla a los rivales, convirtiéndose en garantía de éxito en los duelos 1 contra 1. Su principal ventaja suele ser su velocidad, lo que hace que sea difícil atraparlo al principio del partido. Su desventaja es falla de cara a portería y desaprovecha oportunidades importantes. Sin embargo, es un delantero de primer nivel que puede marcar la diferencia en estos momentos, aunque Díaz podría tener algún deseo de fichar por el Barcelona. La realidad es que incorporarlo al equipo de culé será un trato difícil desde una perspectiva contractual. Sin cláusula de rescisión en su contrato, el Barça tendrá que negociar una posible tarifa de transferencia con los rojos. Con esto en mente, según varias fuentes, su valor de mercado se estima entre 75 y 80 millones de euros. Pero el Liverpool puede llegar a exigir hasta 100 euros. A primera vista este fichaje parece muy complicado, aunque si insiste en marcharse puede pasar cualquier cosa. Sobre su salario en Anfield gana muy poco, solo 3 millones al año, por lo que en ese sentido es bastante aceptable. Jadon Sancho, Manchester United. Otra opción que el FC Barcelona podría barajar en el mercado es Jadon Sancho del Manchester United. El jugador inglés de 24 años ha tenido un mal comienzo de temporada 2023-2024, ya que un polémico incidente con Erik ten Hag provocó su exclusión temporal. Pero en la segunda mitad de la temporada, cedido en el Dortmund, demostró que sigue siendo el mejor extremo. El londinense era un extremo hábil con una gran capacidad de regate que no dudaba en perseguir a los rivales con el balón pegado a los pies y demostró una habilidad impresionante. Es un futbolista con gran capacidad goleadora y visión para ayudar a sus compañeros, lo que le convierte en un elemento muy polivalente en ataque que también puede jugar por la banda derecha. Apostar por Sancho puede ser tarea más fácil, ya que, como comentamos anteriormente, parece que quieren dejarle ir tras no tener la mejor relación con la plantilla del Manchester United. Además, según el Daily Mirror, también es asequible. El Manchester United pedirá una oferta de 47 millones de euros para dejarle marchar, siendo el Paris Saint-Germain el principal interesado en concretar la transferencia. Su salario es superior al de Díaz, pero está dispuesto a aceptar una rebaja salarial para jugar en el Camp Nou. Leroy Sané, Bayern Múnich. El lateral izquierdo alemán de 28 años es otro de los principales candidatos en la plantilla del Barcelona para reforzar la posición. Sané ya sabe lo que es estar en 2 grandes equipos de Europa, el Manchester City y el Bayern de Múnich, donde demostró ser un jugador muy completo. Además de ser un regateador natural, también se caracteriza por su remate con la zurda de media a larga distancia, mostrando una gran eficacia al definirse como un extremo creativo que no duda en meterse en el juego. Un creador de juego natural y aportar más soluciones en ataque. Según el contrato, su futuro sigue siendo incierto.
El contrato del Leroy Sané expira en 2025 y, aunque varias fuentes afirman que quiere renovarlo, no está claro si Múnich le ha ofrecido una extensión. La posibilidad podría surgir ya que el actual entrenador del Múnich, Vincent Kompany, con quien coincidió en el Manchester City, podría estar interesado en él. En caso de que no sea así, el precio de mercado del extremo en aquel momento se estimaba entre 35 y 40 millones de euros. En cuanto al precio, sería una incorporación aceptable, pero su salario podría ser un problema, con un patrimonio neto de alrededor de 8,5. Kingsley Coman, Bayern de Múnich. El parisino es un lateral izquierdo conocido por su ritmo y cambio de ritmo. Además, es conocido por su capacidad para deshacerse de los oponentes con facilidad, y como muy buen regateador, a menudo en enfrentamientos 1 contra 1, no marca muchos goles. Eso, sumado a los problemas físicos que ha tenido en los últimos años, es un hándicap importante. Los bávaros parecen estar considerando dejarlo marchar este verano. De hecho, según un informe del Equipe, se rumorea que Múnich puso al francés en su lista de salidas, con la esperanza de recibir una oferta de entre 40 y 60 millones de euros. Sin embargo, pueden conformarse con menos porque no parece titular para el equipo. En términos salariales, el peso neto supera los 7 kilogramos, que el Barcelona no tiene en el bolsillo. Personalmente, creo que Nico es la mejor opción para el Barcelona y ningún otro jugador. Pero si las circunstancias le permiten no fichar por el Barcelona, entonces creo que Luis Díaz es la mejor opción. A la espera de tu opinión, ¿a quién prefieres entre las alternativas mencionadas?